El hospital entero se paralizó cuando aquel perro cruzó las puertas de urgencias, cargando sobre su lomo lo impensable. Nadie respiraba mientras observaban al animal avanzar determinado por el pasillo, con una pequeña niña ensangrentada, aferrada débilmente a su pelaje. El instinto de aquel noble ser había desafiado toda lógica humana, convirtiéndose en el héroe que nadie esperaba aquella fatídica tarde. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo esto. En el Hospital San Felipe de Madrid, la rutina de un lunes por la mañana se hizo añicos cuando las puertas automáticas se abrieron con un silbido mecánico. Un imponente pastor alemán, con el pelaje oscuro manchado de barro y sangre, cruzó el umbral con paso firme pero cauteloso. Lo que paralizó a todos los presentes no fue solo la presencia inesperada del animal, sino lo que llevaba sobre su lomo. Una niña pequeña, de unos 6 años, completamente inconsciente, con su vestido floreado empapado en sangre y su cabello rubio enmarañado cayendo como una cascada sobre el costado del animal. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El doctor Ramírez quedó con el estetoscopio suspendido en el aire, a medio camino de guardarlo en el bolsillo de su bata. La enfermera Lucía dejó caer el portapapeles que sostenía, produciendo un estruendo que pareció amplificarse en aquel silencio sepulcral. En recepción, Carmen, quien llevaba 20 años atendiendo emergencias, se quedó con la boca entreabierta, incapaz de articular el protocolo de emergencias que conocía de memoria. El perro no ladraba ni gemía, solo caminaba decidido, como si comprendiera perfectamente la gravedad de la situación. Sus ojos ámbar, inteligentes y determinados, escaneaban el vestíbulo buscando ayuda. Avanzaba directamente hacia el mostrador principal, dejando un rastro de gotas carmesí sobre el inmaculado suelo blanco. Lo más impactante era la delicadeza con la que se movía, manteniendo el equilibrio perfecto para que la pequeña no se deslizara de su lomo. Un silencio tan denso se apoderó del lugar que casi podía cortarse con un bisturí. Los pacientes que esperaban su turno contuvieron la respiración, algunos sacando instintivamente sus móviles para documentar aquella escena surrealista. El tiempo parecía haberse detenido en aquel vestíbulo normalmente ajetreado, como si el universo entero esperara el siguiente movimiento. Fue Teresa, una auxiliar de enfermería recién graduada, quien rompió el hechizo. Con un grito ahogado, corrió hacia el animal mientras gritaba: «¡Necesitamos un equipo de trauma! ¡Ahora!». El pastor alemán, como si entendiera que finalmente había cumplido su misión, se detuvo y se agachó suavemente, permitiendo que las manos temblorosas de Teresa alcanzaran a la niña. En sus ojos brillaba algo más fuerte que el miedo, una determinación casi humana que había guiado cada uno de sus pasos hasta aquel momento crucial. La primera en reaccionar fue Lucía, una joven enfermera que llevaba apenas 6 meses trabajando en el Hospital General San Martín. Con el corazón acelerado pero las manos firmes, se agachó lentamente frente al animal y murmuró con voz suave: «Tranquilo, estoy aquí para ayudar». El perro, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada inteligente, gruñó levemente, no de furia, sino de terror. Sus ojos ámbar reflejaban un agotamiento profundo, como si hubiera recorrido kilómetros para llegar hasta allí. Sin embargo, retrocedió apenas lo suficiente para dejar que Lucía tomara a la niña en brazos. «Dios mío, está helada», exclamó Lucía al sentir la piel fría de la pequeña. La niña, que no aparentaba más de 4 años, vestía un pijama rosa manchado de barro y sangre. Su respiración era débil, casi imperceptible. Lucía comprobó rápidamente el pulso, irregular pero presente. Con la niña firmemente sujeta contra su pecho, la enfermera se incorporó y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Emergencia pediátrica! ¡Ahora!».
el personal del hospital despertó de su trance colectivo. El doctor Ramírez, que estaba terminando su turno de 12 horas, corrió hacia ella seguido por 2 auxiliares. «Preparen la sala 3», ordenó mientras tomaba a la niña de los brazos de Lucía. «Posible hipotermia, deshidratación severa y... Esperen, ¿qué es esto?». Al examinar rápidamente a la pequeña, descubrió una herida en su pierna derecha, parcialmente vendada con lo que parecía ser un trozo de camiseta. A toda prisa, el equipo médico llevó a la niña hacia la sala de urgencias, empujando las puertas batientes que separaban la recepción del área restringida. El perro intentó seguirlos, pero uno de los guardias de seguridad lo detuvo con firmeza. El animal no opuso resistencia. Simplemente se sentó junto a la puerta, con los ojos fijos en el pequeño cuerpo que acababa de salvar. «Alguien debería llamar a la policía», sugirió la recepcionista, todavía impactada por la escena. «Quizás a protección animal. Este perro necesita atención también». Mientras tanto, Lucía se quedó un momento observando al animal. Había algo en su mirada, una mezcla de lealtad y desesperación que le estrujó el corazón. «Te prometo que la cuidaremos», le dijo en voz baja antes de correr tras sus compañeros. El perro, como si hubiera entendido cada palabra, bajó la cabeza y exhaló profundamente, permitiéndose por fin descansar. El equipo médico trabajaba frenéticamente. La niña yacía inmóvil sobre la camilla, su piel pálida contrastando con el rojo intenso que manchaba las sábanas. Estaba helada, su pulso apenas perceptible, y la sangre seguía manando de una herida profunda en su costado. El doctor Valverde, con 30 años de experiencia en emergencias, nunca había visto a alguien tan joven perder tanta sangre y seguir con vida. Ajustó su mascarilla y, sin apartar la mirada de los monitores que mostraban signos vitales cada vez más débiles, murmuró entre dientes: «Si no actuamos ya, la perderemos». Las enfermeras se movían con precisión milimétrica, conectando bolsas de sangre, preparando el instrumental quirúrgico y manteniendo la presión sobre la herida. Nadie hablaba más de lo necesario. El silencio en la sala solo era interrumpido por el pitido irregular del monitor cardíaco y las órdenes concisas del médico. «Necesitamos más unidades de O negativo. Ahora mismo», exclamó la enfermera jefe mientras otra preparaba la zona para una intervención de emergencia. Fuera de la sala, el perro arañaba la puerta, negándose a alejarse. Su pelaje, antes dorado, estaba manchado con la misma sangre que ahora luchaban por contener dentro del cuerpo de la pequeña. Cada vez que alguien entraba o salía, se asomaba, sus ojos llenos de una súplica muda, como si supiera que la vida de la niña pendía de un hilo. Un auxiliar intentó llevarlo a otra zona, pero el animal gruñó suavemente, plantándose con firmeza. «Déjalo», dijo el guardia de seguridad. «No molesta a nadie y parece entender lo que está pasando». En el interior, el doctor Valverde trabajaba contrarreloj. Sus manos experimentadas suturaban vasos sanguíneos mientras dictaba órdenes. «Necesitamos localizar a sus padres inmediatamente», dijo sin levantar la vista, «y alguien debería averiguar qué pasó. Una herida así no es accidental». La enfermera más joven, que acababa de terminar su turno, pero se había quedado al ver la emergencia, se ofreció a revisar las cámaras de seguridad del hospital. Quizás habían captado algo cuando el perro entró con la niña. Mientras tanto, el animal seguía su vigilia silenciosa. De vez en cuando emitía un gemido bajo, casi imperceptible, como una oración canina por la vida que había rescatado del bosque y traído hasta las únicas manos que podían salvarla. Marina, una auxiliar de enfermería con 15 años de experiencia en el hospital, había visto muchas cosas en su carrera, pero nunca algo como esto. Mientras los guardias de seguridad discutían qué hacer con el perro que esperaba en la entrada,
Ella se acercó al animal y notó la determinación en sus ojos. No era un perro callejero cualquiera, había algo especial en él. «Déjenlo entrar», dijo Marina con voz firme, sorprendiendo a todos los presentes. El jefe de seguridad, Ramón, negó con la cabeza señalando el protocolo del hospital. «Es contra las normas, Marina, no podemos permitir animales en las instalaciones», respondió con tono burocrático. Marina se arrodilló junto al perro, acariciando suavemente su cabeza mientras observaba la pequeña mochila que llevaba. «Miren lo que ha hecho para llegar hasta aquí. Si él ha hecho todo esto para traerla, merece estar a su lado», argumentó con lágrimas formándose en sus ojos. «Esta niña está sola, sin familia que la acompañe. A veces la medicina no es suficiente, necesitamos algo más». Sus palabras resonaron en el vestíbulo. Los guardias intercambiaron miradas, y finalmente Ramón suspiró, cediendo ante la convicción de Marina. «Está bien, pero será bajo tu responsabilidad», advirtió mientras abría la puerta de acceso. Apenas se abrió la puerta, el perro entró como una flecha, como si conociera exactamente el camino. No se detuvo en ningún pasillo ni habitación intermedia. Con precisión asombrosa, corrió directamente hacia la habitación donde habían llevado a la pequeña. Los médicos y enfermeras se apartaron, sorprendidos por la repentina aparición del animal. El perro saltó ágilmente sobre la camilla y se tumbó junto a la niña inconsciente, colocando su cabeza cerca de la mano de la pequeña, sin tocar ninguno de los tubos o cables conectados a su cuerpo. Parecía entender perfectamente la fragilidad de la situación. Sus ojos atentos seguían cada movimiento del personal médico, cada cambio en los monitores, como si comprendiera que aquellas máquinas mantenían con vida a su amiga. «Es increíble», murmuró el doctor Vázquez, observando la escena. «Parece un enfermero canino vigilando sus constantes vitales». Marina sonrió mientras secaba sus lágrimas. «Los animales entienden más de lo que creemos. Este perro no solo trajo los medicamentos, trajo esperanza». Colocó una manta pequeña junto al animal para hacerlo más cómodo, sabiendo que había tomado la decisión correcta. En ese momento, los monitores mostraron un leve pero perceptible cambio en los signos vitales de la niña. Eran más estables ahora. Nadie en el hospital tenía idea de quién era la pequeña. Su ropa estaba completamente rasgada y sucia, como si hubiera estado arrastrándose por el bosque durante horas. No llevaba ningún tipo de identificación en sus bolsillos, ni una pulsera, ni siquiera una etiqueta en su ropa que pudiera dar alguna pista sobre su identidad. El personal revisó también el collar del pastor alemán, esperando encontrar algún dato que los ayudara a contactar con los dueños. Pero solo encontraron una correa desgastada y un collar sin placa ni microchip. Era como si ambos hubieran aparecido de la nada. Dos desconocidos unidos por circunstancias misteriosas. «Tenemos que averiguar de dónde vienen», dijo el oficial Ramírez mientras tomaba notas en su libreta. La policía local no tardó en llegar y comenzar la investigación. Lo primero que hicieron fue revisar las cámaras de seguridad del hospital. Las imágenes mostraban algo extraordinario. El pastor alemán saliendo de entre los árboles que bordeaban la parte trasera del hospital, cargando a la niña sobre su lomo con un cuidado impresionante. El animal se movía con determinación, como si supiera exactamente a dónde dirigirse. No mostraba signos de duda ni vacilación. Parecía tener una misión clara. «Miren cómo la lleva», comentó una enfermera mientras observaban la grabación. «Es como si lo hubiera hecho toda su vida». El perro había ajustado perfectamente su paso para mantener a la niña estable, ralentizando cuando era necesario y deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que no se cayera. Los presentes en la sala de seguridad observaban las imágenes con una mezcla de asombro y emoción. Incluso el guardia de seguridad,
un hombre que llevaba 20 años en el oficio y aseguraba haberlo visto todo, admitió que nunca había presenciado algo así. Lo más sorprendente era que el animal había logrado recorrer lo que parecían ser varios kilómetros con la niña a cuestas. «Este perro no es cualquier mascota», comentó el veterinario que lo había examinado. «Su comportamiento muestra un nivel de inteligencia y lealtad extraordinarios». Mientras la policía ampliaba la búsqueda a las zonas boscosas cercanas y comenzaba a difundir la imagen de la niña, el personal del hospital no podía dejar de maravillarse ante la determinación de aquel héroe anónimo de 4 patas que, sin palabras, había demostrado más humanidad que muchos seres humanos. Llamaron al perro Rayo, un nombre que parecía encajar perfectamente con aquel animal que había aparecido como un relámpago en sus vidas, transformándolo todo en cuestión de segundos. El veterinario había terminado de atender al gato y ahora observaba al perro, que se negaba a alejarse de la ventana del hospital. Sus ojos marrones, profundos y alertas, escudriñaban el exterior como si pudiera ver algo que los humanos no alcanzaban a percibir. A pesar de los intentos del personal por calmarlo con caricias y golosinas, Rayo permanecía en estado de alerta máxima, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, listo para saltar. «Está esperando algo o a alguien», comentó María, una de las enfermeras, mientras observaba al animal. «Es como si supiera que hay peligro ahí fuera». Mientras tanto, 2 agentes de policía y un guardabosques habían comenzado a investigar el origen del perro, siguiendo las huellas y el rastro de sangre que había dejado en su camino hacia el hospital. Se adentraron en el espeso bosque que se extendía detrás del edificio. El sendero los llevó por un camino cada vez más intrincado, alejándose de las zonas transitadas por excursionistas. Después de casi 1 hora de caminata, el guardabosques se detuvo en seco. Frente a ellos, parcialmente oculta entre la vegetación, había una pequeña cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta y más manchas de sangre marcaban el camino hasta ella. Los 3 hombres intercambiaron miradas de preocupación mientras desenfundaban sus armas y se acercaban con cautela. Lo que encontraron dentro de aquella cabaña heló la sangre de todos. El suelo estaba cubierto de jaulas, algunas vacías y otras conteniendo animales en condiciones deplorables. Perros desnutridos, gatos heridos y hasta algunas especies salvajes protegidas. En una mesa había instrumentos quirúrgicos rudimentarios y varios frascos con órganos preservados en formol. Era evidente, habían descubierto un centro clandestino de tráfico de animales. «Dios mío», murmuró el guardabosques mientras fotografiaba la escena con su móvil. «Esto es mucho peor de lo que imaginábamos». En una esquina, sobre un colchón sucio, encontraron un collar roto con una placa que decía «Rayo», y junto a él, otro collar más pequeño. No había duda. El valiente perro no solo había escapado de aquel infierno, sino que además había rescatado al pequeño gato, sacrificándose por él. Mientras los agentes pedían refuerzos por radio, uno de ellos notó algo inquietante. Huellas frescas que salían de la cabaña. Quien fuera el responsable de aquella atrocidad había estado allí recientemente y ahora estaba en algún lugar del bosque. Quizás, pensaron con un escalofrío, incluso observándolos en ese preciso momento. La luz se filtraba entre las ramas mientras el equipo de búsqueda se adentraba en el claro oculto. Lo que encontraron hizo que todos contuvieran la respiración. Un campamento improvisado que contaba una historia silenciosa pero aterradora. Una lona rasgada se mecía levemente con la brisa, como si quisiera señalar lo que había debajo. Las cenizas frías de una fogata indicaban que alguien había estado allí hace no mucho tiempo, quizás un día o 2, pero lo que heló la sangre de los oficiales fue la mancha oscura y seca sobre un tronco caído.
inequívocamente sangre. «Dios mío», susurró Elena, la enfermera que había insistido en acompañarlos. Sus ojos se desviaron hacia un objeto que brillaba entre la maleza, un teléfono móvil partido en dos, como si alguien lo hubiera pisoteado deliberadamente. Manuel, el oficial a cargo, se agachó para examinarlo con guantes, mientras Carlos fotografiaba meticulosamente la escena. Fue entonces cuando Rayo, que había estado olfateando el perímetro, se detuvo en seco. Su comportamiento cambió instantáneamente. Con la cabeza baja, avanzó lentamente hacia unos arbustos cercanos y empujó algo con su hocico. Un pequeño zapato rosa emergió entre las hojas caídas, idéntico al que llevaba la niña en el hospital. Elena ahogó un grito, reconociéndolo inmediatamente. «Es de Lucía», confirmó con voz temblorosa. «Es el mismo modelo que llevaba cuando la encontramos». La tensión era palpable mientras Manuel examinaba el área. Las evidencias sugerían un escenario que nadie quería verbalizar. Alguien había mantenido a la niña aquí, posiblemente herida, y había intentado borrar todo rastro de su presencia. La mancha de sangre, el teléfono destruido, el zapato abandonado, cada elemento añadía una capa más oscura a un misterio que apenas comenzaban a desentrañar. Rayo, como si percibiera algo que los humanos no podían, alzó su hocico al aire y emitió un aullido largo y desgarrador que resonó entre los árboles. El sonido, primitivo y cargado de dolor, atravesó el bosque como una flecha invisible, viajando kilómetros hasta llegar, casi como un eco fantasmal, a las ventanas del hospital donde la pequeña Lucía dormía inquieta. En la habitación de hospital, la doctora Martínez levantó la mirada de sus notas, sintiendo un escalofrío inexplicable. De alguna manera, supo que acababan de encontrar algo importante, algo que cambiaría el curso de esta historia para siempre. Las enfermeras intentaron varias veces apartar a Rayo de la cama de Lucía, pero el perro gruñía suavemente, negándose a moverse. Al final, el doctor Ramírez tomó una decisión poco convencional. «Déjenlo quedarse. Parece que tiene un vínculo especial con ella. Y he leído estudios sobre cómo la presencia de animales puede influir positivamente en pacientes en estado crítico». El monitor cardíaco emitía un pitido constante y monótono. Lucía permanecía inmóvil, su pequeño rostro pálido, contrastando con los moretones que comenzaban a tornarse violáceos. Los médicos habían logrado estabilizarla, pero aún no despertaba. Su cerebro había sufrido un trauma considerable en el accidente, y cada hora que pasaba sin que recobrara la conciencia disminuía las probabilidades de una recuperación completa. En la sala de espera, Carmen sostenía un vaso de café que ya